Muy buenas noches, les damos la bienvenida aquí a Dos con Todo. Es miércoles 11 de junio y estamos listas con las noticias más destacadas hasta ahora. Bueno, no sé tú cómo estás. Bien, Mon, estaba pendiente de la gran tromba que estaba alertando Protección Civil de 6 a medianoche, pero por el momento en las zonas donde nos movemos no se ha visto tal, pero sí estuvo fuerte estos días allá en Álvaro Obregón, se volvió a inundar, entonces pues es tiempo de lluvias, de huracanes, hay que estar pendientes. Sí, aquí desde donde estamos transmitiendo tampoco se registran lluvias en este momento. Les vamos contando durante la transmisión. Pues les damos un adelanto de lo que hablaremos el día de hoy. Hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordena la liberación de Juana, una de las víctimas del caso Wallace, quien estuvo detenida por más de 19 años y está ordenando a la Suprema Corte dejarla ya en libertad porque reconoce que las pruebas obtenidas en este caso pues fueron bajo tortura, entonces pues ya las deja sin validez. Les tenemos detalles sobre este tema, también les hablaremos sobre una propuesta que hay para cómo se vestirán los próximos ministros de la Suprema Corte. Tenemos varios temas relacionados con la Suprema Corte de Justicia. En el Con Todo. En el Con Todo, te decíamos, hoy 11 de junio, exactamente en un año, va a arrancar el Mundial 2026, donde México, Estados Unidos y Canadá son anfitriones. Bueno, en el caso de Estados Unidos va a requerir muchísimos más trabajadores en el sector de servicios, turismo, hostelería, es decir, va a tener que dar bastantes visas de trabajo. Actualmente se están entregando a cuentagotas, entonces de eso hablaremos, porque si no lo hace, si no empieza a entregar como tal, pues va a perder ese gran negocio millonario. Entonces una breve pausa y arrancamos. Gracias por estar con nosotras en esta mitad de semana. Gracias por conectarse con nosotras aquí en Dos con Todo, a quienes nos van dejando sus comentarios, sus me gusta para llegar a más personas. Gerardo Meléndez nos envía un superchat, así que le agradecemos mucho de parte de todo el equipo de Sin embargo al aire, de aquí de Dos con Todo particularmente. Juan López se va conectando, Luz Clara, Rodolfo Salas, José Durán, Miguel Ayala, Luz María, gracias por dejarnos sus comentarios. Antonio Leroy está por aquí también, Israel, todos somos uno, varias personas están acá conectadas. Pues muchas gracias, y ya me hizo hacer dos cosas Rodolfo Salas, dice que se veía una sombra detrás de mí. Por eso volteaste. Ajá, y también nos dice que es el momento en que tú y yo nos vamos a ver el costo de las togas que usan los ministros. Vamos a hablar de eso más adelante, pero arráncate. Sí, pues mira, me arranco retomando un comentario que nos deja aquí en el chat Alejandra Núñez sobre la decisión que toma el día de hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación de dejar en libertad a Juana Hilda. Hoy la Suprema Corte concedió un amparo y con ello ordenó la liberación inmediata de esta mujer, Juana Hilda González Lomelí, después de 19 años y 5 meses privada de la libertad. Se trata de la primera de las 6 personas acusadas del secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace, y hoy con 4 votos a favor y 1 en contra, la primera sala de la Corte aprobó el proyecto del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, que propuso conceder la libertad inmediata a Juana Hilda González Lomelí, quien había sido sentenciada a 78 años privada de la libertad por el secuestro de Hugo Alberto Wallace. Y la Corte decidió esto debido a graves violaciones al debido proceso y porque las pruebas clave usadas en este caso fueron obtenidas mediante tortura.
La Corte consideró que, de acuerdo con lo que argumentó la defensa del Instituto Federal de la Defensoría Pública, la confesión de Juana Hilda no fue libre ni voluntaria, sino obtenida mediante presiones, intimidaciones y amenazas, además en un contexto de arraigo. Por ello declaró nula su declaración y también cualquier otra prueba derivada obtenida a través de la violación a sus derechos humanos. A partir de anular estas pruebas, la primera sala consideró que las otras pruebas ofrecidas por el Ministerio Público y no afectadas por estas violaciones a los derechos humanos de Juana resultan insuficientes para demostrar la responsabilidad penal de Juana Hilda en el secuestro de Hugo Alberto Wallace. El Instituto Federal de la Defensoría Pública manifestó lo siguiente en un comunicado compartido el día de hoy. Para el instituto, que representa a Juana Hilda y a otras personas coprocesadas, esta resolución reitera que sin importar la gravedad del delito, la justicia federal debe actuar conforme a los más altos estándares constitucionales y convencionales de derechos humanos, entre ellos la prohibición absoluta de la tortura y el principio de exclusión de pruebas ilícitas. También el Instituto Federal de la Defensoría Pública señaló que esta resolución debe tener efectos inmediatos en los casos de otras personas coprocesadas. Estamos hablando de César, Alberto y Tony, cuyos juicios de amparo directo estaban suspendidos en espera de esta decisión de la Suprema Corte, así como el caso de Brenda Quevedo, que hemos escuchado aquí en Sin embargo al aire, recientemente una entrevista que hicieron los periodistas Álvaro Delgado, Alejandro Páez y también Jacobo, quienes continúan procesados por este caso. El testimonio de Juana González Lomelí, obtenido bajo tortura, fue determinante para que todas las personas involucradas en este caso se encuentren detenidas. Entre ellos, ya les decía, Brenda Quevedo, quien también está a punto de cumplir 18 años privada de la libertad, pero ella, Brenda Quevedo, sin sentencia. Por eso es tan importante lo que definió el día de hoy la Suprema Corte de Justicia. Simón, la palabra clave, tortura. Quiero destacar el comentario al respecto del periodista Ricardo Rafael, precisamente autor del libro Fabricación, donde se documenta todo este caso Wallace. Él, desde las 3:25 después de que se dio esta sesión de la primera sala de la Suprema Corte, escribe: es oficial, Juana Hilda González Lomelí es liberada hoy mismo después de 19 años de prisión. La Suprema Corte de Justicia declaró inválida su confesión obtenida mediante tortura. Dice: el caso Wallace se derrumba. Las demás víctimas merecen pronta e igual suerte. Es el caso de Brenda, ya decías, también Jacobo y César. Y pues justamente varios periodistas han recomendado leer este libro de Fabricación de Ricardo Rafael. En su momento aquí en los espacios de Sin embargo al aire se habló sobre él. Y pues justamente, si me permites, no voy a leer los primeros parrafitos del primer capítulo porque desde el primer párrafo ya está señalando que todo esto fue un caso fabricado. Dice: capítulo 1 de Fabricación por Ricardo Rafael. Todo comenzó por una gota de sangre, una mancha de 1 centímetro de largo por 2 milímetros de ancho, escondida en el sardinel de una regadera. Fue la prueba de que el cuerpo de Hugo Alberto Wallace había sido desmembrado por sus secuestradores. Cuando esos restos hemáticos perdieron credibilidad, que es otro crimen, esta vez real, se asomó detrás de esa falsa evidencia. En noviembre de 2018 conducía Espiral, un programa de debate transmitido todas las semanas a través de la televisión pública. Recién se había celebrado en el Senado un foro sobre la fabricación de culpables, por lo que invité a algunos de sus participantes para que compartieran con la audiencia los principales argumentos del evento. Es decir, habla de fabricación de culpables, justamente en el contexto de que a partir de tortura obtuvieron declaraciones. Entre los invitados asistió David Bertet, directivo de una organización canadiense dedicada a defender derechos humanos. Faltando pocos minutos para que concluyera aquella emisión, en 2018, él se refirió al secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace como un caso inventado. Recuerdo que lamenté el momento en que llegó ese comentario.
Los 3 minutos que faltaban para despedir a las personas invitadas hacían imposible pedirle que abundara al aire. Ya con las luces y las cámaras apagadas, interrogué a Bertet sobre esa afirmación. Pidió una dirección de correo y más tarde me envió varios documentos y un libro que semanas atrás se había publicado en formato digital. Todo esto sobre un caso inventado y hoy por la tarde dice, el caso Wallace se derrumba. Y nos preguntaban aquí quién votó en contra. Fue el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. Y también otro dato a tomar en cuenta es que Juana Hilda se encuentra detenida en el Centro Federal de Reinserción Social 16, que se ubica en Morelos, y lo que resuelve la Corte hoy es que se le notifique a este centro la liberación inmediata de Juana Hilda después de 19 años y 5 meses privada de la libertad, con esto que tú nos recuerdas. Pues Mon, de acuerdo con el periodista Ricardo Rafael, hoy podría ser liberada. Estaremos pendientes a lo largo de esta emisión si es así. Si no, pues sigan los demás espacios el día de mañana, aquí en Sin embargo, al aire. Mientras tanto, hablemos sobre esta propuesta que están dando senadores de Oaxaca para que ya no sea obligatorio que los ahora 9 ministros de la Suprema Corte, de la futura Suprema Corte, tengan que utilizar la famosa toga negra. Esta propuesta viene justamente de senadores por Oaxaca, el estado oriundo del ministro electo Hugo Aguilar. Bueno, propusieron al Congreso, que ahorita está en comisión permanente, una iniciativa de reformas para acabar con el uso obligatorio de la toga en todas las audiencias de la Suprema Corte de Justicia. A partir de septiembre, además, ya no van a sesionar por salas, ya solo va a ser en el Pleno, van a ser 9 ministros y ya no 11. Bueno, ¿cuál es el argumento del grupo parlamentario de Morena para proponer esto? Particularmente los senadores por Oaxaca. Dicen, la nueva época del máximo tribunal debe comenzar sin los símbolos de lejanía y elitismo que lo caracterizaron. En esta iniciativa, que fue enviada por los senadores morenistas por Oaxaca, Laura Estrada Mauro, Luis Alfonso Silva Romo y Antonio Morales Toledo, se propone cambiar particularmente el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, según el cual actualmente los 11 ministros deben usar togas de seda negra y puños blancos conforme al decreto emitido hace 84 años, desde 1941. Bueno, 2025 se está pidiendo cambiar eso, porque de acuerdo con los senadores que lo proponen, es un reflejo del elitismo del Poder Judicial, que a partir de septiembre ya va a estar conformada esta Suprema Corte con los elegidos el 1 de junio. La reforma plantea que los ahora 9 ministros de la Suprema Corte, cuando concurran a las audiencias, vestirán de manera formal o tradicional, acorde con sus orígenes, costumbres y preferencias. Bueno, justamente sabemos que después de la elección del 1 de junio se conformó esta futura Suprema Corte con personas más afines a la izquierda oficialista. Bueno, el propio ministro electo mixteco Hugo Aguilar, que sería el próximo ministro presidente de la Suprema Corte, porque justamente fue quien obtuvo más votos, más de 6 millones de votos, él mismo ha declarado recientemente que a él le busca sesionar con vestimenta de su pueblo originario, en representación, en efecto, de, en este caso, los mixtecos, allá en Oaxaca. Dice el comunicado del grupo parlamentario de Morena: la inminente llegada a la presidencia de nuestro máximo tribunal de un jurista indígena oaxaqueño representa un avance histórico y la oportunidad de que el pluralismo jurídico contribuya a reposicionar y dotar de vigencia plena a los derechos de nuestros pueblos y comunidades indígenas. Así lo están planteando los senadores por Oaxaca. El senador por Oaxaca, Antonio Morales, aseveró que la justicia que inicia debe vestir la indumentaria de nuestra gente, la gente sencilla, la gente trabajadora del campo y de la ciudad y la gente de nuestro pueblo. Así lo planteó. Y remarcó que esta toga judicial negra con estas cosas blancas es un símbolo de la justicia de los privilegios y una indumentaria que no respondió a los intereses de toda la ciudadanía mexicana. Bueno, en el caso del ministro electo Hugo Aguilar, representa a las comunidades indígenas y afromexicanas. Concluye el senador: las nuevas personas juzgadoras no solo deben ser percibidas como cercanas a la gente, sino que realmente su convicción jurisdiccional debe estar en sintonía para atender y resolver el fondo, el origen de las injusticias históricas del pueblo
de México. Bueno, enfatizar, Mon, que esto solo apenas es una propuesta de senadores, ya se envió a la Comisión Permanente del Congreso y en septiembre van a retomar las sesiones ordinarias y veremos si esto escala a las comisiones de las respectivas cámaras y si avanza ya como tal, como reformas, y veremos justamente en septiembre ya pues esta corte renovada y cada quien vistiendo una vestimenta que se sienta representado. Así es, Dul, es una propuesta que apenas se está planteando, y ya les decíamos al inicio de este programa que tenemos información, que trajimos información sobre ministros, sobre la Suprema Corte, y vamos con particularmente hablar del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Antes de que nos des más detalles, Dul, yo hago la precisión, porque al inicio de ese programa les decía que el proyecto que se votó hoy para dejar en libertad a Juana Hilda González Lomelí había sido propuesto por el ministro Jorge Pardo Rebolledo. No, él es el que vota en contra de este proyecto, pero el proyecto lo propuso el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. En efecto, y así como este proyecto de este ministro benefició a las víctimas de Wallace, también hay un proyecto que podría beneficiar a 3 grandes empresas para que les regrese el SAT dinero. Pero justamente al detectar la Secretaría de Hacienda este conflicto de interés de este ministro que antes trabajó en el SAT, ya está pidiendo que se le retire de discutir esto, como en su momento Ricardo Salinas Pliego, del Grupo Salinas, pidió que se retirara de la discusión a la ministra Lenia Batres por conflicto de interés en el tema del adeudo fiscal de Electra. Bueno, así está la información analizada por el jefe de información, Obed Rosas. La Suprema Corte de Justicia aún puede favorecer a la élite en el poder antes de que entre la nueva conformación del máximo Tribunal de Justicia de la Nación el próximo septiembre, en donde por primera vez la izquierda oficialista tendrá una representación mayoritaria. Uno de los asuntos que discutirán los actuales ministros será el caso que promovió Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena para devolver con buenos intereses un crédito fiscal que hace años realizaron 3 grandes contribuyentes al SAT, cuando él dirigía esta institución. No pierdan de vista que este ministro trabajó en el SAT y de ahí viene el conflicto de interés señalado por Hacienda. Los 3 grandes contribuyentes que han requerido la devolución con intereses de un crédito fiscal: el primero es Operadora de Centros Comerciales Opción, que desembolsó más de 500 millones de pesos y a quien, de aprobarse lo planteado por este ministro Gutiérrez Ortiz Mena, se estarían pagando 14 años de intereses con una tasa de interés además superior a la del mercado. Esto es información que estuvo analizando Obed Rosas. Este es el caso que está precisamente en manos del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Las otras firmas son Gigante Verde, con un crédito fiscal de casi 60 millones de pesos, y a quien se estarían pagando 11 años de intereses con una tasa de interés también superior a la del mercado. Ahí viene el beneficio. Este caso está en la primera sala de la Corte en manos de la ministra Ana Margarita Ríos Farjat, quien fue titular del SAT al inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es decir, ella también tiene cierto conflicto de interés. Y la tercera figura 2 créditos de Risen Manufactura, uno por casi 700,000 pesos, por cuyo monto se estarían pagando 4 años de intereses con una tasa de interés superior a la del mercado, y el otro por 800,000 pesos, por cuyo monto se estaría pagando 3 años, 11 meses de intereses. Estos 2 asuntos están en la segunda sala de la Corte en manos del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. Ya la Secretaría de Hacienda y Crédito Público solicitó que el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena en particular no intervenga en estos casos. La impugnación de Hacienda se basa en la posible existencia de un conflicto de interés derivado de la trayectoria profesional del ministro Gutiérrez Ortiz Mena, quien justamente estuvo en el SAT de octubre de 2003 a noviembre de 2012 en distintos cargos. La propia presidenta Claudia Sheinbaum indicó en conferencia de prensa que si la Suprema Corte lo deja participar en esta discusión sentaría un terrible precedente, porque justamente son las mismas fechas donde trabajó en el SAT que estas empresas están pidiendo el reembolso. Pues ahí está, Dul, esa información. Con esto cerramos el bloque de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
pero nos vamos con más información que ha dejado es la serie de protestas que se registraron desde la semana pasada en Estados Unidos en contra de los operativos para detener a personas migrantes en sus centros de trabajo en Los Ángeles. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum informó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, el ICE, ha detenido a 61 personas mexicanas en estos operativos recientes. Las personas permanecen en centros de detención y están en contacto con los consulados mexicanos. La presidenta informó en su conferencia matutina que las personas detenidas y sus familias están recibiendo apoyo del servicio consular, particularmente del Consulado de México en Los Ángeles, en donde iniciaron las movilizaciones en contra de estas detenciones de personas migrantes que, como les comentamos, se realizaron desde sus centros de trabajo. Desde ayer, el cónsul de México en Los Ángeles, Carlos González Gutiérrez, pidió a la comunidad mexicana conservar la calma ante los operativos que realiza el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas estadounidense. Esto lo hizo en un mensaje que difundió en sus redes sociales y desde ayer ya había aclarado el cónsul que se ha podido entrevistar a todas las personas mexicanas detenidas. El cónsul también llamó a los familiares y conocidos de personas detenidas a comunicarse con el Centro de Información y Asistencia a Personas Mexicanas que opera las 24 horas del día en el número que les voy a dar a continuación, 520-623-7874. Les repito este teléfono del Centro de Información y Asistencia a Personas Mexicanas, 520-623-7874. Y en relación con las manifestaciones que han ocurrido desde el fin de semana en Los Ángeles, el cónsul, al igual que lo ha dicho la presidenta, llamaron a la comunidad migrante a, si se manifiestan, hacerlo de forma pacífica. Y nada más para dar este dato, no solo se ha detenido a estas 61 personas mexicanas, también los reportes de la prensa estadounidense, por ejemplo, NBC Los Ángeles, retoman el caso de Cari López, una ciudadana estadounidense que también fue detenida 9 meses de embarazo después de ser arrestada por agentes federales. El fin de semana fue hospitalizada y ella relata a NBC Los Ángeles que los agentes de ICE la señalaron por obstruir el arresto de su esposo migrante y ella señalaba que ni siquiera podía hacer nada porque estaba cuidando que no le hicieran daño, y es parte también de estas detenciones que se registraron desde el viernes en Estados Unidos y, les repetimos, dejan hasta el momento a 61 personas mexicanas detenidas. ¿Te acuerdas cuando al inicio de la administración de Trump señalábamos una clara propaganda al momento de la detención de migrantes por parte de ICE y cómo publicaban en carteles cómo los deportaban encadenados en aviones y demás? En estos momentos ICE está haciendo lo mismo de propaganda, porque a lo largo de este día ha estado publicando en su red social X un montón de fotografías donde se ve al detenido y empiezan a justificar tal persona, ya sea mexicana o de otros países, como has dicho, ha sido detenido y tiene antecedentes penales y bla, bla, bla. Es decir, por casos específicos está argumentando todo su discurso de Trump de que todos los migrantes, absolutamente todos, según él, son criminales. Entonces, insistir en que pues ahí siempre va a dar ese lado de que son los héroes y de que los aliens, como se dice en inglés, son los criminales. Sí, Dul, pues estar también al pendiente de estas recomendaciones que se dan desde el consulado mexicano para no dejar de lado la asesoría. Y hay también más información sobre esta relación México-Estados Unidos. Hoy la Secretaría de Relaciones Exteriores desmintió una nota de la agencia Reuters en la que se asegura que Estados Unidos presiona a México para que procese y extradite a políticos vinculados a cárteles de la droga. La Secretaría de Relaciones
mexicana escribió en su cuenta de X lo siguiente: es absolutamente falso que en las reuniones sostenidas con el secretario Rubio, Marco Rubio, o con su equipo del Departamento de Estado se hayan transmitido solicitudes de investigar, perseguir o extraditar a algún funcionario o funcionaria de México. Y esto lo da en respuesta a la información difundida en Reuters, que toma como fuente a 4 personas no identificadas para sostener que las solicitudes para actuar en contra de políticos mexicanos, muchos de ellos del partido Morena, habrían sido planteadas al menos 3 veces por el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio y su equipo en reuniones bilaterales y conversaciones con funcionarios mexicanos. Hoy la Secretaría de Relaciones Exteriores desmiente esta información de la agencia y afirma que tanto la Secretaría como el Departamento de Estado estadounidense han informado en sus redes de las distintas conversaciones que han mantenido ambos países, incluidas las relacionadas con seguridad. Esto es lo que dice la Secretaría de Relaciones Exteriores. Las conversaciones han girado en torno a la búsqueda de acuerdos en distintos temas con base en principios de soberanía, coordinación sin subordinación y respeto a los derechos humanos. A la par, la Embajada de México en Estados Unidos respondió a esta publicación que hace la Secretaría de Relaciones Exteriores en su cuenta de X. Respondió con emoticones de aplausos, pero en otra de sus publicaciones desmintió también una lista que se ha difundido desde inicios de mes, en donde se señalan nombres de distintos políticos que según se ha dicho, estarían investigados por Estados Unidos. Esta lista la ha difundido el empresario Simón Levy. Desde el 3 de junio la Embajada de Estados Unidos desmintió esta lista, pero incluye a políticos como el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy la Embajada, además de responder a la Secretaría de Relaciones con estos emoticones aplaudiendo, vuelve a compartir la lista y le coloca un sello rojo diciendo que es información falsa. Aquí había un comentario importante de estos temas, Mon. Liliana Z nos comparte: qué triste, acabo de llegar de la calle, no salió el señor de los tacos a vender por miedo a la migra. Y luego agrega que pues justamente los están deteniendo en sus lugares de trabajo. El diario La Opinión de Los Ángeles estaba reportando cómo persiguieron a trabajadores agrícolas en un lugar de California justamente, y lo que nos han dicho en las entrevistas, particularmente desde que llegó Trump, lo que abunda es el miedo de los trabajadores a salir, y también sería una de las hipótesis por las cuales pues están reduciendo sus envíos de remesas. Sin trabajo no tienen el extra. Sí, Dul, parte de este ambiente de miedo, de incertidumbre que ha generado las políticas antimigrantes de Donald Trump. Pues, ¿qué les parece? Vamos a una breve pausa y regresamos con todo, justamente hablando de política antimigrante de Trump, pero va a necesitar dar más visas de trabajo si quiere hacer business con el Mundial del 2026. Siete días, el programa semanal de Sin embargo al aire, ahora en vivo y en nuevo horario. Ahora nos encontraremos con usted todos los viernes a las 11 de la mañana, después de Café y Noticias. Como todos los viernes, le presentaremos el trabajo del equipo de investigación de Sin embargo, con reportajes, entrevistas, crónicas, hallazgos. Recuerde, viernes a las 11 horas con Obed Rosas y Álvaro Delgado, por Sin embargo, al aire. Gracias por continuar con nosotras esta noche de miércoles. Vamos con la gustada sección de El Con Todo. Les decía que exactamente hoy, 11 de junio, pero del año 2026, iniciará el Mundial de Fútbol de 2026. Uno de los anfitriones es Estados Unidos.
también albergará los Juegos Olímpicos en Los Ángeles en 2028. Es decir, va a aumentar la demanda de visas de trabajo y visas de visitantes, pero en medio está justamente la política antimigratoria de Trump. Si quiere hacer business con esto, va a necesitar acelerar estas emisiones de visas. Vamos con el con todo. Bueno, pues vamos con el con todo de hoy. Hablemos sobre lo que acontecerá en los próximos años en Estados Unidos, justamente a la par de la administración Donald Trump, que 2025-2029 en esta reelección. Justamente Estados Unidos va a albergar eventos masivos deportivos globales, no solo el Mundial, también los Juegos Olímpicos en 2028 y otros eventos. Entonces, pues justamente a partir de estos eventos va a aumentar la solicitud de visas para trabajos temporales, las conocidas como H-2B, es decir, trabajos no agrícolas, más bien enfocados a servicios, restaurantes, hoteles, turismo y demás, todo lo que demanda este tipo de eventos, ya lo vimos en Qatar. Y también va a aumentar la solicitud de visas de visitantes, conocidas como B1 y B2. Pero actualmente, y desde la COVID-19, también por pretexto de la COVID-19, en el entonces primer mandato de Donald Trump, se empezaron a alentar bastante la emisión de este tipo de visas. Entonces, si siguen estos retrasos, el anfitrión va a perder millones de dólares, así lo está advirtiendo la Asociación de Viajes de Estados Unidos. Esta asociación es civil y precisamente presenta un informe reciente en febrero de este año para advertir esto al gobierno estadounidense. Bueno, justamente en este informe está previendo lo que va a pasar si siguen con esta política de no acelerar la emisión de visas. Dice, existen riesgos extraordinarios para la economía estadounidense y su competitividad global si el procesamiento de visas de visitante es excesivamente restrictivo como ahora, ineficiente y además disuade innecesariamente a los extranjeros calificados de obtener una visa y entonces visitar Estados Unidos en estos eventos. Además cita un estudio de Oxford Economics donde estima que las demoras en el procesamiento de visas, si no se abordan, podrían provocar la pérdida de 5.6 millones de visitantes y 18.700 millones de dólares en gastos entre 2025 y 2026. Ahí está la previsión de esta asociación y también la advertencia. Durante los próximos 4 años, les decía, no solo va a ser el tema del Mundial del 2026, también justamente va a ser la Ryder Cup de 2025, el 250 aniversario de Estados Unidos y los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de verano de 2028, que justamente son en Los Ángeles. Bueno, esta asociación civil está diciéndole a Trump, con las políticas adecuadas, no con las que están ahorita, estos eventos podrían recibir a 40 millones de visitantes del mundo, visitantes internacionales que van a requerir visa, e impulsar una actividad económica de hasta 95,000 millones de dólares. Solo del Mundial se esperan 6 millones de visitantes. Justamente en medio está esta dualidad. Por un lado está la necesidad de construir bastante infraestructura para este Mundial en las sedes de Estados Unidos y también la necesidad de más fuerza trabajadora para los hoteles, para los bares, para los restaurantes y demás. Eso por un lado. Y por el otro lado está la política antimigratoria de Trump, que hace unos días pues justamente le prohibió visas a ciertos países allá de Asia y también aquí de América Latina. Solo para ejemplificar cómo una ciudad y un país se tiene que preparar para un Mundial 2026, me compartías en la tarde este tema de que justo hoy la jefa de gobierno, Clara Brugada, aquí en la Ciudad de México, dio luz verde a más trabajos previos para la celebración y organización adecuada del Mundial 2026 aquí en México, uno de los 3 anfitriones, y justamente la sede del partido inaugural el próximo 11 de junio, pero de 2026, exactamente en un año.
Bueno, ella hace unas semanas también ya había anunciado que va a hacer una serie de obras e infraestructura que pues va a requerir mano de obra. Por ejemplo, un puente que va a conectar hacia el Estadio Azteca, uno de los principales estadios, además de lo de Monterrey y Guadalajara. También la famosa calzada peatonal de Tlalpan, un programa de iluminación, imagen y mejoramiento urbano de las principales avenidas y zonas de atracción turística de la ciudad. Esto solo lo pongo de ejemplo para contrastar con lo que está pasando en Estados Unidos. Allá, donde se espera que la Copa Mundial de la FIFA 2026 atraiga a más de 6 millones de visitantes internacionales, según la FIFA, 8 de los 15 principales países que han viajado para asistir a Copas Mundiales son países no pertenecientes al programa de visas de visitante, por lo que van a necesitar estas visas para asistir. Bueno, ¿cómo se ha alentado estas emisiones de visas? Esto empezó desde la COVID-19, fue el pretexto perfecto para Donald Trump para cerrar fronteras y al flujo migratorio. Desde entonces, el Departamento de Estado enfrentó retrasos significativos en las solicitudes de visa no inmigrantes, las que les decía H2B y también las B1, B2, y también en el otorgamiento de las citas para entrevistas presenciales. Esto es clave porque no se pueden hacer entrevistas vía remoto y además tienen que tomar tus datos biométricos y eso te obliga a ir al consulado o a la embajada y eso retrasa aún más las cosas. Eso empezó desde la COVID-19 y actualmente, dice la Asociación de Viajes de Estados Unidos, los solicitantes de visas de visitantes aún enfrentan tiempos de espera extremadamente largos, que pueden extenderse por varios meses o incluso más de un año. Esto varía dependiendo cada país, pero hay casos de más de un año. Hace unos días tú platicaste con Eunice Rendón de Agenda Migrante, le preguntaste sobre el tema y ella también recordó que en la administración Trump, en el segundo mandato, pues ha despedido a lo bestia a los funcionarios públicos y esto también ha mermado la capacidad de emisión de visas. Así de lo dijo. Yo creo que está alentándose todo el sistema por estas amenazas. Estas visas del campo, por supuesto, están con lupa ahí revisando. Lo mismo el tema de los estudiantes que frenaron todas las citas para poder revisar sus redes. Entonces, bueno, claro que las cosas están siendo más complejas. Creo que eventualmente se van a dar cuenta que eso no les conviene y tienen que acelerar esas visas por su propio bien. Pero bueno, pues sí, hoy está todo un poco con una parálisis también. Hay que recordar que corrieron a gente de más, o sea, con esta cuestión de querer ser más eficiente, el gobierno ya reconoció, el gobierno estadounidense, que corrieron a más personas de las que realmente podían y hoy pues tienen también mermó su capacidad en otros aspectos, ¿no? Entonces yo creo que todo se junta y que pues sí, el impacto en la agricultura pues es importante porque ¿quién más va a querer trabajar en ese sector? Pues si no los migrantes, ¿no? Entonces pues ellos necesitan esa mano de obra. El tema del mundial yo creo que pues vamos a ver qué pasa, pero sí ha tomado ya preocupaciones por parte de la misma FIFA, ¿no? De que los equipos, los países están preocupados por el maltrato que pueda haber, pues ahora sí que a sus jugadores, ¿no? Cuando vayan a Estados Unidos, por el tema de las visas, o sea, realmente no se sienten bienvenidos, ¿no? Bueno, gracias por sus comentarios al respecto. El Castigador, saludos al Castigador, dice: vamos mis hermanos mexicanos en América Mexicana a festejarle este sábado al tío Trump. Está justamente un evento en torno a Estados Unidos. También por acá decía, veremos a los gringos hacer trabajos de servicio. Ahí están los empleos, que no les hagan el feo, comenta Pitcan, a quien saludo. Y Gerardo Meléndez dice que la alcaldesa de Los Ángeles ya amenazó que la ciudad no estará lista para el Mundial y esa ciudad va a ser sede de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Justamente también Gerardo Meléndez recuerda la falta de pronunciamientos de deportistas, de artistas que viven en Estados Unidos, que son mexicanos, que han hecho también su carrera allá. Es falta de mensajes en apoyo a esta comunidad migrante que lleva al menos los últimos días, pues con mucha tensión y protestas en contra de estos operativos de Donald Trump. Así es, Mon. Bueno, el Departamento de Estado es el que se encarga de dar los datos sobre las emisiones de este tipo de visas que ellos llaman visas no migrantes,
para visitantes, para trabajadores temporales y hay un montón de tipos de visas. Bueno, en estos datos del Departamento de Estado se ve cómo sí se han estado otorgando visas. Por ejemplo, incluso ha habido un aumento de los solicitantes de México en el cuatrimestre de este año, de enero a abril. Visas B1, B2 que son para visitantes y H2B para trabajadores. A los solicitantes de México se les dio más de 52,000 visas para trabajos temporales no agrícolas de enero a abril de este año. Y el año pasado en el mismo periodo se dieron 48,000, es decir, sí hubo un aumento de 48,000 a 52,000 visas H2B. Y en general sí ha habido, pues, digamos, la misma tendencia, al menos en los 2 últimos años. Pero aquí el problema es que a partir de estos eventos deportivos masivos va a aumentar la demanda. Entonces, justamente es para lo que, de acuerdo con la Asociación de Viajes de Estados Unidos no está preparado. De hecho, le da algunas recomendaciones para hacer, pero antes de ir con eso, pues justamente ¿a qué atribuyen esto? Dice, estos eventos deportivos masivos aumentarán la demanda y los requisitos legales para obtener las visas no inmigrantes, pues siguen siendo el siguiente: la entrevista presencial en algún consulado o embajada con funcionarios consulares y la toma de datos biométricos, lo cual, dice la Asociación de Viajes de Estados Unidos, crea cuellos de botella burocráticos que pueden llevar a tiempos de espera para citas superiores a 200 días. Esto lo escribió y lo publicó en febrero de 2025, pero justamente si Lluvia me puede ayudar a proyectar este último tuit que justamente sale el día de hoy, porque ya restringieron aún más la emisión de este tipo de visas, todo lo contrario a lo que está proponiendo esta asociación civil. Lo vi de la embajada, precisamente ahora hay más requisitos para la famosa visa de no migrante, que incluye justamente de las que estamos hablando. Bueno, ahí está. Entonces, en vez de quitar un poco las restricciones, las están complicando aún más. Bueno, las recomendaciones de esta asociación. Primero, dota de personal consular suficiente para el procesamiento de visas durante todo el horario laboral disponible y aumenta el personal para procesar las solicitudes de visa también de forma remota y no solo presencial. Ya está pidiendo que pues también sea de forma remota para acelerar y más personal, contrario a lo que hemos visto desde la reducción de gasto público. Ya no está Musk, pero sigue esa dirección y se ha corrido a un montón de gente. El segundo es que extiendas la validez de las visas para visitantes B1, B2 por 2 años para titulares de visas que cumplan ciertos requisitos, que nunca hayan sido rechazados, que no hayan visitado previamente Estados Unidos, que hayan salido del país a tiempo y que no tengan infracciones migratorias ni penales. Esta declaración de que hayan salido del país a tiempo también la está utilizando mucho ICE ahorita contra los migrantes para señalar a los que se les venció su visa y no se salieron. Bueno, pero estas son las recomendaciones, lo ideal para que Estados Unidos esté listo y pueda aprovechar y hacer un negocio con el Mundial, con los Juegos Olímpicos y generar empleo y que todos ganen. Pero nuestro compañero y jefe de información, Obed Rosas, también platicó con la académica Guadalupe Correa Cabrera sobre esto y ella prevé que pase todo lo contrario, es decir, que pues no cambie este tipo de burocracia y que el Mundial 2026 en Estados Unidos sea un fiasco, cuando podría haber sido un gran negocio. Estas visas temporales, para que la mano de obra no calificada pueda llegar temporalmente a los Estados Unidos, pues entonces esto no se va a dar y los precios, como dije antes, ¿no? Y los servicios van a ser carísimos, se van a ir al cielo. Entonces la gente no va a poder ir tampoco al Mundial porque le va a costar muchísimo ir al Mundial. De nuevo, ¿no? Hay otra problemática en el esquema, ¿no? De la organización del Mundial. Y parece ser que no hay una solución, porque de aquí a que venga el Mundial, no creo que todo esto se agilice. Al contrario, esto se va a deteriorar mucho más. Nunca se aprobó una reforma migratoria comprensiva donde se incrementara el número de visas temporales, que era una de las partes torales de esta reforma bipartidista que siempre se ha puesto en la mesa, ¿no? O sea, elevar el número de visas de trabajo temporales. Y esto no ha sucedido.
tardan ya más tiempo, va a haber menos personas que den servicios, cuando se requieren más servicios, entonces van a ser mayores los costos, entonces la atención al mundial, pues yo creo que va a ser mucho menor. Hay otros espacios, otros, por ejemplo, foros, que también hay gente que no quiere ir a Estados Unidos, ¿no? Porque no vaya a hacer que le retiren la visa, no vaya a hacer que no los dejen entrar. Pues la gente no va a hacer, no va a pues a reservar sus lugares, ¿no? ¿Qué tal si no los dejan entrar? Entonces esto va a ser un fiasco, o si esto no cambia, ya, y parece ser que no va a cambiar, sino que se va a volver peor, pues el mundial va a ser un fiasco, principalmente para Estados Unidos, ¿no? Cuando podría haber sido un gran negocio. Pues ese es el con todo que preparaste para este miércoles 11 de junio, cuando falta un año para Justo hoy. Justo hoy, de hoy a dentro de un año, se realizará este mundial con sede compartida entre México y Estados Unidos. Sí, déjame resumir todo con el comentario de Omar, me parece muy bueno. Dice, creo que Estados Unidos tiene derecho de ponerse mamón, cerrar sus fronteras, pero entonces que rechace ser host del mundial es ridículamente absurdo, que no solo va a afectar no hacer negocio, sino también, pues, en general la organización de los partidos. Pero bueno, es momento justo de pasar al cierre, Mon. Sí, Dul, porque este 11 de junio también se anuncia un acuerdo al que llegan Estados Unidos y China, un acuerdo comercial después de días de negociaciones. Y estas discusiones se centraron justamente en las tierras raras que Estados Unidos quiere de China y el interés de China por reducir los aranceles, los aranceles que ha impuesto Donald Trump. Los dos países anunciaron un pacto preliminar para regular estas relaciones comerciales. ¿Qué es lo que están destacando de parte de Donald Trump? En su red Truth Social dice lo siguiente: nuestro acuerdo con China está cerrado, sujeto a la aprobación final del presidente Xi y mía. Y también agregó, China suministraría por adelantado los imanes y las tierras raras necesarias. Estas tierras raras, que es como se llama los minerales que China sí tiene la facultad o el equipo para extraer de ciertos minerales que sí puede procesar. Bueno, es a lo que se refiere Donald Trump. Y también lo que dicen estas delegaciones de Estados Unidos y China, que se reunieron durante 2 días en Londres, es que con este acuerdo se reactivaría una tregua comercial, un pacto que se centraría en el consenso de Ginebra alcanzado durante la primera ronda de contactos que mantuvieron en mayo en esa ciudad, después del repunte de tensiones que les hemos informado en las últimas semanas. Mientras que del lado de China, pues les decíamos, el interés es reducir los aranceles del 55% que Donald Trump estuvo anunciando desde hace varias semanas. Pues una negociación. Por ahora. Porque también lo que les están permitiendo es que estudiantes de ese país, de China, asistan a universidades de Estados Unidos. Pero bueno, entonces es un acuerdo al que llegan por el momento tanto China como Estados Unidos. En medio de que justamente ha prohibido que Harvard reciba a estudiantes de otros países para precisamente aprovechar estas becas y justamente también visas. Pero bueno, Mon, adivina quién reapareció. A mí sí me sorprendió cuando estaba revisando fotografías de la agencia Cuarto Oscuro. Ya dinos. Tú sabes. Yo ya sé, pero quienes nos están viendo seguramente bueno, no, y hay que darles pues ustedes recordarán que en 2024 el PRD perdió su registro a nivel federal, nacional, pero el PRD todavía anda por ahí en algunos estados, así como el PES, por ejemplo, todavía existe en Morelos. Uno de estos estados precisamente es Estado de México, y el día de hoy pues celebró una
un mitin en Toluca, Estado de México, y su principal vocera fue Rosario Robles Berlanga, que en su momento fue presidenta dirigente nacional de ese partido, del PRD, y después trabajó en el gobierno priista de Enrique Peña Nieto. Bueno, pues Rosario Robles participó este miércoles en un evento del PRD en el Estado de México, donde entre otros temas criticó la elección judicial, dijo que hubo acordeones, que hubo acarreo, y pues justamente también habló de sus 3 años en prisión. Recuerden que estuvo en prisión preventiva durante 3 años, pero en 2023 finalmente se fue absuelta por un juez de este caso de corrupción de la estafa maestra de más de 7,000 millones de pesos a partir de lo detectado por la Auditoría Superior de la Federación. De este caso, recuerden, no solo fue ella señalada, también hay bastantes personajes que pues básicamente están prófugos. Bueno, ahí les decía, entre otros temas, justamente habló de cómo el PRD pues fue el que se fundó a partir de líderes de izquierda como Cuauhtémoc Cárdenas, Ifigenia Martínez también, y después pasaba de un tema a otro en este evento, pero finalmente pues echó justamente su crítica a la elección judicial. Pues nada más por nostalgia, vamos a escucharla. Este anhelo de elecciones libres de un sufragio objetivo está siendo pisoteado. Está siendo pisoteado este legado, y como prueba contundente tenemos no solo la elección de 2024 y lo que se vivió como una nueva elección de Estado, comandada por quienes habían denunciado esos fraudes y esas elecciones de Estado durante décadas. Una elección en la que intervino directa y abiertamente el presidente de la República, con campaña anticipada, y en muchos casos lo estamos sabiendo hoy a través de reportajes financiados de manera ilícita. Y como botón, la elección del 1 de junio, la que acabamos de vivir, tanto a nivel de la elección judicial como de Veracruz y de Durango. Una elección judicial en donde ni siquiera se respetaron las reglas que el propio Congreso se dio. Una elección y un cambio que permite apoderarse del Poder Judicial y destruir la República. La división de poderes. Bueno, recuerden que Rosario Robles pues fue durante años parte del PRD, entonces ahora la vemos justamente en este evento del PRD Estado de México. Y antes de empezar acá la transmisión recordábamos cómo le fue al PRD en el Estado de México en las últimas elecciones, y sí, pues sí llama la atención, porque haciendo ahí memoria, veíamos que en el 2017, cuando compitió el PRD con Juan Cepeda, tuvo el 18% de los votos. Pero ya para la elección del 2023, obtuvo nada más el 2.9% de los votos. Ya en esta última elección, recuerden que decide ir el PRD en alianza con el PRI y el PAN, y estuvieron 2.9% de los votos. Nada más no perdieron el registro local en esa ocasión porque no hubo votaciones del Congreso en esa entidad. Entonces se salvaron y ahora los vemos dando conferencias, promoviendo conferencias, una de ellas con Rosario Robles. Sí, obviamente hubo comentarios y emoticones de ratoncitos al respecto, pero pues justamente fue su invitada especial porque fue dirigente nacional del PRD, y ahorita lo que quiere el PRD es como pues regresar al registro nacional, aprovechando que todavía tiene los estatales, como también hemos visto que el PES pues ha regresado una y otra vez con diferentes nombres, a partir de que no perdió el registro en algunos estados como Baja California o Morelos. Entonces pues ahí está. Sigue pendiente, por cierto, la reforma a partidos políticos para justamente reducirles presupuesto y demás, porque son un montón
¿Te acuerdas cuando hicimos lo que venía para 2025? Es uno de los pendientes todavía. Estamos a mitad. Estamos a mitad de año. Sí. Todavía puede avanzar. Y vamos ahora con esta otra información del miércoles 11 de junio, relacionada con la Franja de Gaza, porque autoridades de esta Franja de Gaza calcularon hoy miércoles que más de 55,000 palestinos han muerto a causa de los ataques del ejército de Israel registrados desde el 7 de octubre del 2023, incluidos más de 120 a causa de ataques durante el último día. El Ministerio de Sanidad de Gaza informó en un comunicado publicado desde su cuenta de Telegram que hasta hoy se han confirmado 55,104 personas muertas y 127,394 heridas. Durante las últimas 24 horas se registraron 123 y 474 heridos, aunque únicamente están contabilizando a las personas que han llegado a hospitales de Gaza. El Ministerio de Sanidad recordó que al menos 4,821 personas han muerto y 15,353 han resultado heridas desde el 18 de marzo de este año, cuando el ejército israelí rompió el alto al fuego que había sido pactado en enero con Hamás. En Gaza están alertando que el número de personas asesinadas sería todavía mayor porque los equipos de emergencia no pueden acceder a algunas zonas en las que hay cuerpos sin vida. El Ministerio de Sanidad de Gaza también alertó que los hospitales están gravemente saturados debido a que la ocupación sigue impidiendo la entrada de suministros médicos vitales, y añadió que cientos de pacientes y heridos sufren un tratamiento incompleto debido a la escasez en los departamentos médicos que siguen, que siguen esta escasez de departamentos médicos de asistencia sanitaria. Y también para ahondar en esta información, Dul, hoy les vamos a presentar un video de la agencia Deutsche Welle que trae la crónica de periodistas que lograron ingresar a esa Franja de Gaza, pero hay que hacer la acotación, lo hicieron acompañados del ejército israelí, y la crítica que hacen desde la agencia Deutsche Welle es que, uno, la prensa internacional no puede informar de forma independiente porque el ejército israelí está controlando estos recorridos y prohíbe el acceso a periodistas extranjeros desde hace varios meses. Entonces lo que narran la periodista de Deutsche Welle es prácticamente lo que el ejército israelí quiere mostrar, y pues sí vemos pues zonas destrozadas justo por estos ataques, pero hacemos esta acotación, es un recorrido que hacen con lo que el ejército israelí quiere mostrar. Pues justamente con eso nos despedimos, y gracias a Ilse García en producción y a Lluvia Hernández en operaciones. Nos vemos mañana. Descanse. Es un corto trayecto desde Israel hasta el interior de la franja, atravesando partes del corredor Morak recién construido en el sur del enclave. Entramos en el sur de Gaza, acompañando al ejército israelí. Nos dirigimos hacia Han Yunis. Lo vemos en el camino. Es pura destrucción. Israel ha prohibido la entrada a Gaza a la prensa extranjera, impidiendo informar de manera independiente sobre el terreno. Son los periodistas palestinos quienes documentan el conflicto desde el interior de Gaza, arriesgando la vida bajo condiciones extremas. Los ingresos con el ejército están muy controlados. Son visitas cortas y las fuerzas israelíes deciden qué quieren mostrar a la prensa. Nos dirigimos al hospital europeo ubicado en las afueras de Han Yunis. El ejército israelí tomó el control del complejo hospitalario que fue alcanzado por bombardeos en mayo. Los soldados nos llevan por un complejo de túneles subterráneos.
Aseguran que era un centro de mando de Hamás y que allí encontraron el cuerpo de Mohamed Sinwar, ex líder de la milicia palestina. Hamás hace un uso cínico de los hospitales y usa a su propia gente como escudos humanos. Bajo el hospital, justo debajo de la sala de emergencias, encontramos varias cámaras. En una de ellas hallamos muerto a Mohamed Sinwar. Según el Ministerio de Salud gazatí, controlado por Hamás, al menos 16 personas murieron y decenas resultaron heridas en los bombardeos sobre la zona, dejando inoperativo uno de los hospitales más grandes del sur de Gaza. En esta visita no se nos permite hablar con residentes palestinos. Aquí hay un silencio escalofriante, interrumpido únicamente por ataques en la zona. No hay nadie aquí. Rige una llamada orden de evacuación por lo que los habitantes han sido desplazados. El ejército nos permitió estar menos de 2 horas, un mínimo atisbo de Gaza tras 20 meses de guerra.